He titulado este episodio así por aprovecharme un poco de ChatGPT, pero verás que es mucho más que eso. A ver si entre Berto Romero, una marca de bebidas muy inocentes, y yo, te lo contamos para que lo veas clarinete y lo puedas aplicar a tu marca. Porque en este mundo en el que vivimos, saturados de contenidos y de pantallas, lo único que importa al final es cómo conectas. Lo único que importa es tu personalidad, en este caso tu personalidad de marca. Y es que enseguida lo vas a descubrir de una vez por todas. Vas a descubrir las diferencias entre la voz, el tono y el estilo de tu identidad verbal y cómo crearlas para dejar de sonar como todos, para que tu audiencia al escucharte diga, este es de los míos, quiero estar ahí. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, ya lo sabes, copy para e-commerce, y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Todavía recuerdo cuando Alex Fidalgo entrevistó a Berto Romero en su podcast, en Lo que tú digas. Cuando vi que estaba ahí ese episodio, lo guardé como si fuera un tesoro. Quería escucharlo en algún momento, no sé, en algún momento silencioso, en alguno de mis momentos favoritos. Por aquel entonces era verano y yo todos los días pues salía un rato a correr. Así que elegí una tórrida noche de verano para escuchar la entrevista. Y no me decepcionó. Era el mismo Berto que escuchaba bromear junto a Andreu Buenafuente cada semana en el podcast Nadie sabe nada, o el mismo Berto que había visto actuar años antes en el Teatro Zorrilla de aquí de Valladolid. Era la misma cercanía entrañable y cotidiana, pero ojo, con un tono diferente, mucho más pausado, profundo y reflexivo. Así que ahora por el momento quédate con esto. Lo que te he dicho era el mismo Berto, era su misma voz, era su voz, su estilo inconfundible, pero con un tono diferente. Digamos que era como la prolongación más humana y vulnerable de su personaje cómico, aunque no es personaje, porque Berto es de esos que van por la vida sin máscaras, de los que me gustan, y que es él, tanto en el escenario como fuera de él, eso que tanto amo, eso que tanto admiro de la gente de verdad y de las marcas de verdad. Así que, como Berto, es lo que tú necesitas con tu comunicación de marca. Eso sí, si quieres destacar y si quieres lograr esa conexión, como te decía, real con tu audiencia. Por eso es tan importante que definas tu identidad verbal. ¿Qué vas a lograr? ¿Qué logramos? ¿Qué logra una marca cuando construye bien esa identidad verbal, cuando diferencia entre voz, tono y estilo, esto que veremos ahora a continuación, y logra manejarlos con soltura y los configura para tener esa coherencia y esa solidez? Pues logra cosas como tener una identidad propia, reconocible y memorable, comunicarse sea cual sea el canal y ser distinto, pero a la vez coherente e identificable, conectar, ¿no?, como decía, ¿no?, mejor con su audiencia y ser capaces de adaptar su tono según el contexto o según la situación. Y luego, bueno, pues eso que todas las marcas queremos, ¿no?, destacar en el mercado y no parecerte a tu competencia. O mantener tu esencia, y esto es muy importante, ahora hablaremos de ello, incluso cuando tu equipo crece o cambia. Y es que yo tengo la sensación de que cuando ocurre esto, cuando logras tener esa identidad verbal propia y sólida, es como cuando estás hablando con alguno de tus mejores amigos y entonces sabes que puedes ser tú mismo o tú misma. Incluso sabes que aunque sueltes alguna burrada, a mí eso me pasa porque soy muy bocazas, pues aunque ocurra esto, no pasa nada. No pasa nada porque te conocen. Y eso hace que te sientas segura, que fluyas con naturalidad y que salga lo mejor de ti. Y es muy guay. Cuando logras esto además de con amigos, lo logras con una marca, yo diría que entonces es casi magia. A mí esto me ocurre sobre todo con una de las marcas con las que más años llevo trabajando. Y cuando estoy con su CEO en alguna reunión siempre me dice, jo, Chris, es que tú haces magia con las palabras. Me dice yo, no.
O sea, no, seamos claros. Vale, yo llevo muchos años en esto, me encanta mi trabajo y se me da bien. Vale, hasta ahí. Pero el resto es que conozco muy bien esta marca. Diría que soy yo además una clienta potencial suya, conozco muy bien a sus clientes. Me he metido tanto en su piel que ahora, digamos que fluyo, ¿no? Como cuando estoy con un amigo. Me sale natural, no tengo que pensar, por supuesto, pienso en la estrategia, pienso en el objetivo, pero lo que es ese lenguaje, lo que es esa voz, ese tono y ese estilo, fluyen de manera natural y es muy bonito. Yo disfruto mucho con esto. O también diría que es como cuando escuchas hablar a alguien y sin ver su cara ya sabes quién es, porque es inconfundible, se transforma en algo además memorable. Así que estas son las cosas que logras cuando tienes una identidad verbal bien construida y la conoces y te representa. En el lado contrario, bueno, pues en el lado contrario ya sabes, te conviertes en una marca más del montón y esto es casi lo mismo que no existir. Porque cuando no tienes una identidad clara, ¿qué pasa? Pues que, no sé, desesperadamente empiezas a copiar a otros sin darte cuenta y al final pues suenas igual que ellos, te conviertes en una marca intercambiable y al final, ¿qué pasa? Pues que ni te reconocen, ni les interesas, ni resultas atractivos. Y lo que decía antes, ¿qué pasa en el momento además en el que tu marca crece? Cuando creces, tu comunicación ya no depende de una sola persona, sino de varias, de un equipo, incluso va cambiando de manos. Y entonces en este momento es cuando más imprescindible es que tengas bien configurada tu identidad verbal, para que sea la persona que escriba o que lance un mensaje, sepa cómo hacerlo para sonar a ti, para sonar a esa marca. Con esta marca, ¿no?, que te comentaba, ahora mismo ellos están creciendo mucho, se están expandiendo, incluso se van a internacionalizar. Ahora mismo soy yo, digamos, la que pone las palabras. Pero dentro de poco tendremos un equipo y tendremos que tener en ese momento por escrito y aterrizada muy bien su identidad verbal para que no haya errores, para que no haya fallos y para que cualquier miembro del equipo pueda transmitir esa voz, ese tono y ese estilo de la marca sin que haya problemas, ¿no? Sin que suene rara o suene desconectada de su esencia, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, en conclusión, antes de que vengan Berto y esta gran marca de la que luego hablaremos a echarnos una mano, lo que quiero decirte es que una marca que no trabaja su identidad verbal es como una de esas personas que cambian de personalidad todo el tiempo. ¿Has conocido alguna vez a alguien así? Yo sí. Y llega un momento en el que te das cuenta de que en realidad no la conoces. Es como que te confunde constantemente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que deja de ser creíble, no puedes confiar en ella y lo mejor que puedes hacer es alejarte. Que es justo lo contrario a lo que ocurre con Berto Romero y con Innocent Drinks, nuestra marca de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo de Berto Romero? ¿Por qué me traigo hasta aquí a Berto Romero? Pues porque la mejor forma de que entiendas este tema de la identidad verbal y que además comiences o seas capaz de construir tu identidad verbal es que te imagines tu marca como una persona. Innocent Drinks a mí me recuerda mucho a Berto Romero, ¿vale? Por eso los he traído a ellos dos aquí. Yo si estuviera en el equipo de comunicación de Innocent Drinks y tuviera dudas de cuál es el mensaje siguiente que quiero lanzar, pensaría en ¿qué diría Berto Romero en esta situación? Algo así. Así que imagínate cómo es tu marca, qué personalidad tiene y si te resulta más fácil, piensa en alguien, esa personalidad, esa persona famosa o alguien a quien conozcas muy bien, que se parezca, ¿no? Que tenga mucha relación con esa personalidad que quieres para tu marca y a partir de ahí define la voz, el tono y el estilo. Ya verás cómo te resulta mucho más fácil. Hoy aquí vamos a hacer el ejercicio con Berto Romero y con Innocent Drinks, ¿vale? Para que lo veas muy claro y sepas cómo puedes comenzar esto a aplicarlo a tu marca. Así que con su permiso, con el permiso de este narigón cómico y guionista, gran cómico y gran guionista y también gran narigón, vamos a ver cuál es la diferencia y qué es eso de voz, tono y estilo. Vale, ¿lo tienes en tu cabeza? ¿Lo tienes ahí a Berto en tu cabeza? Bueno, pues vamos allá. Primero, vamos con la voz. Y es que estos términos, voz, tono y estilo, a veces se usan como indistintamente y en realidad tienen roles muy diferentes, ¿vale? Así que por eso quiero que lo veas claramente y que con este ejemplo espero poder mostrártelo y que se te quede ya marcado, tatuado para siempre. Vamos con la voz. ¿Qué es la voz? La voz es la personalidad. En este caso, la personalidad de una marca, es su esencia comunicativa, diría, ¿no? Lo que la hace única e inconfundible. Y además, ten en cuenta, esto es algo estable,
y que no cambia sea cual sea el contexto. Es puesto, digamos, en nosotros, es nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Cómo es Berto Romero? Berto Romero es cercano, es amable, es cálido y tiene un humor que, bueno, a veces es escatológico, ¿vale? Pero no es agresivo, no es ofensivo, es inteligente y con ese toque, ¿no?, absurdo también. Ese es Berto Romero, esa es su voz. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el tono. ¿Qué es el tono a diferencia de la voz? Pues el tono es cómo varía tu voz según la situación o el contexto en el que te encuentres, ¿vale? Porque tú no hablas igual cuando hablas con tu madre que cuando hablas con tu jefe, que cuando hablas en un bar con amigas. Depende del momento, de la audiencia y del canal en el que, en este caso, si hablamos de una marca, se está expresando. O sea, es cómo modulamos nuestra comunicación según ese diferente contexto. En el caso de Berto, pues Berto puede ser muy juguetón y muy sarcástico en sus monólogos, pero también puede ser el mismo Berto, pero puede ser reflexivo o más profundo en una entrevista, ¿no? Como la que te comentaba al comienzo del episodio. Y sigue siendo él, no ha perdido su esencia, pero ha cambiado el tono en función del contexto. Y además me imagino que, por ejemplo, cuando Berto se dirige a los tramoyistas de su espectáculo, cuando están montando el show, pues seguro que es más firme y más directo. Pero estoy segura que aún así, en esa situación, tampoco pierde esa esencia suya inconfundible y humana, ¿vale? Luego es el mismo Berto, la misma voz, pero distintos tonos en función de la situación. Y por último, ¿qué es el estilo? Pues el estilo es la forma en la que se ejecutan los dos términos anteriores, es decir, la forma en que construimos la voz y el tono, la forma en la que los aterrizamos. Es decir, qué decisiones o qué elecciones lingüísticas tomamos, la construcción o cómo construimos las frases, qué tipo de palabras utilizamos, qué recursos, todo esto conforma el estilo. Es, en definitiva, como nuestra forma particular de hablar y de escribir. Expresiones, muletillas, ya puedes ir contando las mías, que tengo un montón, metáforas, como decía, estructura, lenguaje técnico, más o menos técnico, esa densidad de palabras, la extensión de un texto, los silencios, es decir, esos espacios entre párrafo que al final son como los silencios en una conversación, frases más cortas, frases más largas, todo eso es el estilo. En el caso de Berto, pues Berto utiliza frases cortas y directas, muchos juegos de palabras, referencias inesperadas y una manera de hablar que, aunque haya un guión detrás, parece casual. Y luego además mezcla como eso, ¿no? Todo eso lo mezcla con lo cotidiano, a veces con lo absurdo y con lo escatológico, ¿vale? Pero a través de ese estilo. Por ejemplo, un ejemplo de frases o ejemplos de frases reales de Berto Romero. Pues, por ejemplo, una de ellas es: llega un momento en la vida en que dejas de lesionarte haciendo deporte y empiezas a lesionarte durmiendo, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser una de las suyas. O: me compré una bici estática convencido de que la usaría. Ahora es un perchero de lujo. Y hay otra más que me hace mucha gracia y es cuando dice: ¿os ha pasado alguna vez que vais a tirar algo a la basura y os preguntáis: ¿esto dónde va? ¿Orgánico? ¿Plástico? ¿Al Vaticano? Bueno, pues ¿qué es esto en definitiva? Pues es cotidianidad, humor ligero, preguntas absurdas que enganchan y que hacen reflexionar de una forma divertida, juegos entre la intención y la realidad, ¿no? Veíamos lo de la bici, ¿no? Quiero hacer deporte, pero luego al final no lo hago. Exageraciones y caricaturizaciones, diría, de la sociedad, ¿no? En este caso. Este es Berto, pero lo que tú tienes que hacer es, en definitiva, imaginar que tu marca fuera una persona. Mira, a ver, elige esa persona y después define su voz, tono y estilo particulares. ¿Vale? ¿Lo tienes? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hace nuestra marca de hoy, Innocent Drinks. Y es que, como decía, su identidad verbal me recuerda muchísimo a la de Berto Romero. Además, está muy bien trabajada. Tiene una voz muy clara, juega con distintos tonos según el contexto y tiene un estilo de escritura, diría yo, inconfundible. Voy a leerte un fragmento de su página, de su sección web de Sobre Nosotros, porque además me encanta la historia que cuenta. Mira, el otro día hablábamos de marcas con historias épicas y de que tu marca efectivamente no necesita una historia épica. Pero en este caso, el caso de Innocent Drinks, yo diría que sí tiene una historia épica o que por lo menos ha sabido contarla de una forma memorable. Ahora verás. Esto es lo que dice en una parte de su sobre nosotros. Dice un poquito sobre nosotros. Pequeñas bebidas, grandes sueños. Creamos Innocent en 1999 con el sueño de facilitar a la gente que se cuidara un poco.
Fuimos a un festival de música con nuestros smoothies y pusimos un cartel muy grande en el que preguntábamos a la gente si debíamos dejar nuestros trabajos y dedicarnos a hacer bebidas a base de fruta triturada. Debajo del cartel colocamos una papelera con un letrero que decía sí y otra papelera con un cartel de no. Y pedimos a la gente que votara al tirar los envases vacíos. Al terminar el fin de semana, la papelera del sí estaba repleta. Así que dejamos nuestros trabajos al día siguiente y nos pusimos manos a la obra. Desde entonces, nuestros sueños se han hecho cada vez más grandes, mientras que nuestras bebidas se han mantenido más o menos del mismo tamaño. Luego continúa un poco hablando de su misión y al final dice, ¿te gustaría involucrarte? Como ves, solo en este texto, en estos 2, 3, 4 párrafos, se refleja muy bien la identidad verbal de esta marca y se refleja su voz y su estilo en este tono, con un tono particular que es el tono que utiliza en su web. Pero ya vemos quién es Innocent Drinks, ¿no? Y yo diría, ¿no? Como te decía antes, que se parece mucho a Berto, pero vamos a verlo con su voz, con su tono y con su estilo. Vamos a desgranar un poquito estos 3 elementos de la identidad verbal a través de la marca de Innocent Drinks para que lo tengas todavía más claro. Su voz, es decir, su personalidad, pues como te decía, a mí me recuerda mucho a Berto porque es una personalidad cálida, ingeniosa y con un humor amable. Nunca suenan agresivos ni forzados. Es como amistosa, divertida, natural y un pelín traviesa. Siempre cercana, como te diría, pues como un amigo que te habla con humor, pero sin perder la credibilidad. Yo diría que Innocent Drinks es algo más dulce, más inocente que Berto, pero en el resto me parece que son muy parecidos. Eso es su voz, pero ¿y su tono? Es decir, ¿cómo adapta su voz según la situación, el canal o el contexto? Pues vamos a verlo en 3 ejemplos. Por ejemplo, en redes sociales. En redes sociales, Innocent Drinks suena desenfadada y divertida y usa ese humor ligero, ¿no? El mismo que utiliza Berto en sus monólogos. Pero, sin embargo, cuando habla de información nutricional, Innocent Drinks, como veremos ahora en algunos ejemplos, es más claro y educativo, es más informativo, pero no deja de ser amigable, ¿no? Como le ocurre a Berto en las entrevistas que decíamos antes. Y si, por ejemplo, participa en una iniciativa de sostenibilidad, pues puede resultar más seria, pero sigue sin perder su cercanía. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en redes. Pues en redes, y vamos a ver un poco cómo va esta identidad verbal, ¿vale? De lo más ligero, ¿no? Que podríamos decir en redes, a lo más, podríamos decir, serio de un texto de sostenibilidad en ficha de producto. Bueno, pues por ejemplo en redes publican cosas como llenamos nuestras botellas con cosas buenas, como fruta y zumo, y 100% de tus necesidades diarias de amor y abrazos. Esto es una cifra aproximada, claro. ¿Veis? Ese es el texto en redes como más, con ese toque, pues eso, más ligero, más desenfadado, más espontáneo. Luego, en sus etiquetas ponen textos como este. Agítame con cariño antes de abrirme. Gracias. ¿Veis que sigue manteniendo la misma voz, el mismo estilo, pero con un tono algo menos informal, pero sin perder ese grado de amistosidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos con, por ejemplo, un texto de sostenibilidad en ficha de producto. Bueno, pues dicen algo así. Además de hacerle un favor a tu cuerpo, queremos que nuestras bebidas también le hagan un favor al planeta. Lee sobre cómo obtenemos nuestros ingredientes de manera sostenible y qué estamos haciendo para que nuestras botellas sean más sostenibles que nunca. Luego, si te apetece, puedes ver a Katy de nuestro equipo de sostenibilidad echándonos la bronca por coger el ascensor. ¿Ves cómo hace este giro? Empieza con un texto que casi podría ser más plano, ¿no? Casi podría decir que igual otra marca podría escribir sobre ello, aunque es verdad que lo hacen con ese lenguaje muy cercano y muy comprensible, pero luego al final le meten ese giro un poco de guión en el que ya decimos, este es Innocent Drinks, no hay la menor duda. Luego se mantiene su voz y su estilo, aunque cambie el tono. ¿Vale? ¿Ves lo importante que es ser coherente, ¿vale? El que seas identificable sea cual sea el canal. Y luego, por último, el estilo. ¿Y qué es el estilo? Pues el cómo está escrita la comunicación, es decir, como decíamos antes, ¿no? Cómo se aterriza la voz y el tono, cómo se construyen. Pues en el caso de Innocent Drinks, ¿qué pasa? Pues que es fresco y directo, ¿no? Ya lo hemos visto en todos los ejemplos que te he leído. Usa frases cortas, juegos de palabras, metáforas divertidas, lenguaje coloquial, preguntas inesperadas, humor ligero, ¿no? Lo mismo que decíamos que hace Berto con su humor, ¿no? Que juega con lo cotidiano y que además luego da giros, incluso diría, da giros absurdos, ¿no? A cosas normales y sin tecnicismos innecesarios, eso siempre. Entonces vamos a ver
unos cuantos ejemplos, ¿no? Para ya que lo tengas muy claro en tu cabeza cuál es el estilo de Innocent Drinks. Pues, por ejemplo, tres de sus párrafos, ¿no? Por ejemplo, Innocent dice cosas como estas, ¿no? Dice, nos encantaría decir que nuestra fruta viene de un jardín mágico, pero en realidad viene de campos normales con agricultores muy majos. ¿Te has fijado en el giro en el que empieza? Bueno, aparte de que mete ahí una metáfora, una analogía, etcétera, pero luego llega un momento y dice, pero, y hace un giro de guión, ¿no? Pues verás cómo esto también está en los siguientes textos. Dice, no tenemos ingredientes secretos. Bueno, excepto el amor. Pero no lo ponemos en la etiqueta porque no se puede medir en gramos. ¿Ves? Es como, digo una afirmación, pero luego incluso la niego y meto un giro con algo, bueno, pues entrañable, divertido, absurdo, etcétera, ¿no? Y la última frase. Usamos solo ingredientes naturales en nuestros smoothies, porque usar cosas artificiales nos parecería raro. Algo así como meter un robot en la batidora. ¿Veis otra vez ese giro de guión? Una afirmación, usamos tal, da un porqué que ya empieza a sonar raro, como él mismo dice, ¿no? Empieza ya con ese giro y al final mete esa analogía con el robot en la batidora para dar el giro completo. Así que es muy identificable. Alguien que conozca bien esta marca, lee esta frase y ya sabe que son ellos. Así que, dicho todo esto y acabando ya aquí, vamos a cerrar el episodio resumiendo un poco qué es lo que necesita tu marca, ¿no? O qué es lo que necesita tu marca para tener esa identidad verbal propia, sólida y que conecte. Bueno, pues piensa lo primero. Si tu marca fuera una persona, piensa qué persona sería y piensa cómo hablaría. Eso es la voz, esa es la personalidad de tu marca. Después, ¿cómo cambiaría su forma de hablar según la situación, el canal o el momento o el contexto? Ese sería el tono de tu marca. Y por último, ¿qué palabras, qué ritmo y qué estructuras usaría? Ese será tu estilo. Y la clave está en definirlos bien para que tu comunicación de marca tenga personalidad y coherencia y que no suene nunca ni genérica ni robótica. Diría que para que cuando te escuchen les ocurra como a mí me pasa cuando escucho a Berto Romero. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te entretengo más, que ya te he entretenido bastante y ya solo me queda decirte que te suscribas a la Mailer Letter en chloemeller.com/m/eme para no perderte ningún contenido. Y Árfavo habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos. Llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes. Así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?